Hermanos, los saludo con la paz del Señor, deseando que todos se encuentren bien. Como creyentes tenemos la misión de hablar sobre el Evangelio y también de testificar sobre las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y ese es el objetivo de este video, de este humilde video, contarle a ustedes un testimonio, mi testimonio, de cómo el Señor actuó en mi vida. ¿Ya? Le pido al Señor que me dirija, que me guíe para poder expresar y poder explicarlo más claramente cuántas maravillas el Señor hizo en mi vida. Se lo pido en el nombre de Jesús. Aprovecho primeramente de darle las gracias a mi iglesia a la que pertenezco, Asamblea de Dios Misionera. Me congrego en la ciudad de Quilpué. Y también agradezco a todos los hermanos, especialmente al círculo de oración de la Iglesia Asamblea de Dios del Paradero 9. Ellos solicitaron que hiciera este video, ya que me contaron que van a tener una vigilia y les gustaría exponer y mostrarles a los hermanos este testimonio. Bueno, todo comenzó el día 19 de este mes, de febrero, el 19 de febrero de este año. Yo desperté con una sensación diferente en mis piernas. Esta sensación era principalmente torpeza al caminar y una pesadez que iba desde la rodilla hacia abajo. Este malestar fue aumentando a lo largo del día y finalmente decidieron llevarme al hospital. Cuando llegué con mucha molestia y me dijeron que tenía crisis de pánico. Al otro día volví nuevamente, me vine a mi casa a descansar y el día jueves ya no podía más mantenerme en pie. Nuevamente me diagnosticaron crisis de pánico. El día viernes amanecí totalmente paralizada. Ya no solamente tenía mis piernas paralizadas, sino que esto también fue hacia mis brazos. Lo único que podía hacer era mover mi cabeza y un poco el dedo índice de la mano derecha. Así fue, y después de varias opiniones médicas erradas, fue como llegué al hospital de Quilpué, después de que me dieron el primer diagnóstico en el hospital de Valparaíso. Me trasladaron al hospital de Quilpué, como les decía, y allá se me diagnosticó un síndrome que se llama Guillain-Barré. Este síndrome, en palabras sencillas, es bastante complicado porque consiste en que el sistema inmune ataca al sistema nervioso y se va creciendo desde la pierna hacia arriba, como les decía, una urgencia médica porque se pueden llegar a paralizar los órganos internos, ¿ya? El diafragma y posteriormente el sistema cardiorrespiratorio, y por eso era una urgencia. Yo llegué al hospital ya con dificultades para respirar. Los días antes, cuando estaba en mi casa con un diagnóstico errado, me sentía muy angustiada. Lloré mucho porque me decían que tenía crisis de pánico, pero yo no sentía que era eso, porque mi cuerpo cada vez se iba desgastando más. Me tuvieron que asistir en todo, me tuvieron que comenzar a dar la comida en la boca, me tenían que trasladar en una sillita que encontraron con unas rueditas, de ahí me trasladaban, me tenían que acostar, me tenían que vestir, dependía de otras personas para las actividades que cotidianamente nosotros hacemos. Muchos familiares vinieron a orar por mí, primos, tíos, obviamente mi núcleo, vinieron a orar por mí, y yo aún así sentía mucha tristeza, mucho dolor, aparte del dolor físico. Entonces fue después de una tarde de oración que tuvimos como familia, fue en que yo cerré los ojos y le pedí al Señor, le dije que yo ya no podía con esta carga, que era muy doloroso para mí sentirme así, que le dejaba todo en sus manos, que Él actuara. Lo único que le pedí, Señor, le dije, actúa en mi vida, pero lo único que le pido es que no suelte mi mano. Después de eso, yo ya no sentí más angustia. Al otro día pensé que iba a amanecer mejor, pero no fue así.
Al otro día fue cuando ya me diagnosticaron, como les decía, Guillain-Barré, y llegué al hospital de Quilpué. Cuando llegué al hospital de Quilpué, después de una serie de exámenes que me hicieron para detectar este síndrome, comenzaron a administrarme dosis de inmunoglobina. Me tenían en una cama, monitoreándome cada media hora me monitoreaban, me pusieron máquinas para ir monitoreando también mi latido. Estaba con otras máquinas, recuerdo que estaba con un catéter bastante molesto, con sonda, y no me podía mover, me tenían que asistir también en todo. También ahí me tenían que ir dando vueltas, girando y apoyándome en almohadas, porque ni siquiera en la cama me podía estabilizar, mi cuerpo se iba hacia todos lados. La primera noche fue terrible. La primera noche fue terrible, sentía mucho dolor físico. Pero ahí, estando postrada en mi cama, lo único que decía era: Señor, aún así he de alabarte, Señor, aún así he de alabarte. Aunque estuviera en esa condición, yo confiaba plenamente, no sabía cómo, pero confiaba que el Señor me iba a sacar de ahí. Recuerdo que fue a verme obviamente mi familia, mis padres, mi hermana, mi esposo. Vino mi pastor a orar por mí, a compartir una palabra. A esa altura yo sabía que había mucha gente que estaba clamándole al Señor por mí, y eso me alentaba, me daba mucha fuerza. Estaba trabajando con kinesiólogos 2 veces al día, el personal de la UCI se portó muy bien conmigo, y después de 5 días que estuve internada en la UCI, decidieron trasladarme a la UTI. Y estando ahí un día en la UTI, creo que fue el segundo día que estuve en la UTI, después de haber trabajado en una sesión con la kinesióloga, le pedí que me dejara sentada en el sillón. A esa altura yo podía, a todo esto mis manos se encogieron, se doblaron y me quedaron así rígidas. Yo no era capaz de abrir mis manos, no era capaz de abrir mis dedos, de hacer esto era imposible. No le podía, con este síndrome yo no podía vencer a la gravedad. Trataban de que yo ejercitara la mano escribiendo, porque tuve que volver a aprender a escribir. Hasta eso tuve que volver a aprender. Y bueno, como les decía, estaba estando un día sentada en la UTI. Sentí una pesadez en mi cabeza. Y vino una sensación diferente a mi corazón. Y estaba una señorita, creo que era una paramédico, ordenando unas cosas al lado de mi cama, y me dirigí a ella, le dije que le dijera a mi familia que por favor la amaba mucho. Ella me miró y me dijo: ¿pero tú le vas a decir? Yo le dije: no, yo no le voy a decir porque siento que me voy a morir. Y en ese momento, hermano, yo sinceramente no puedo verbalizar lo que sentía, pero yo sentía que me iba a morir. Era una pesadez grande que tenía en mi cabeza. Y ahí ocurrió lo más maravilloso. Estaba sentada, como les decía, en el sillón, y de pronto mi cuerpo estaba paralizado, pero sentía que mi alma se salió de mi cuerpo, iba ascendiendo. Yo miraba mi cuerpo inmóvil, escuchaba como si fuese ahora, como si ahora estuviese pasando. Yo escuchaba el sonido de la máquina que estaba monitoreando mis latidos, y empecé a ver la angustia, y las personas que se encontraban en ese momento en la UTI empezaron a acercarse y me empezaron a reanimar. Me empezaron a reanimar a través me llamaban por mi nombre. Recuerdo que suavemente me movían la cabeza, me empezaron a hacer ejercicios para que yo reaccionara, y me trataban de estimular a través del dolor. Mi cuerpo seguía inmóvil, pero yo desde arriba veía todo. Desde arriba tenía la visión de todo. Y estaba tan tranquila, sentía una paz inmensa. A pesar de ver mi cuerpo inmóvil,
Entonces recuerdo también las conversaciones que tenían el personal médico en ese momento. Y dentro de esas conversaciones recuerdo que la enfermera le decía a la paramédico que fuera a buscar a la doctora, y ahí ellos decidieron cambiarme. Me tomaron entre todos y me cambiaron a la camilla, a mi cama, que estaba al ladito del sillón. Ahí me estiraron y nuevamente seguían reanimándome, me llamaban por mi nombre. Yo sentía una paz y cada vez me iba elevando más, mi alma se iba elevando más. Y en ese momento fue cuando sentí muchas voces, diferentes tonos orando por mí. Se sentía mucha gente orando por mí, un clamor gigante. Y ahí fue cuando sentí la voz de mi esposo, que me dijo 2 veces y fuerte, me dijo: Saray, no me hagas esto, Saray, no me hagas esto. Y ahí sentí angustia y trataba de regresar a mi cuerpo, pero no podía regresar a mi cuerpo. Estando ahí tratando de volver a mi cuerpo fue cuando vi a un hombre, a un varón vestido de blanco, que impuso sus 2 manos sobre mi cuerpo y dijo con una voz fuerte, dijo: "Estás sana en el nombre de Jesús". Y ahí desperté y lo primero que hice fue cruzar mis brazos, me toqué mis hombros y me senté en la cama, cosa que antes era imposible hacer. Me senté en la cama y les pregunté a las personas que se encontraban ahí, al personal médico, ¿dónde estaba el varón de blanco? Y me dijeron que se había ido. Me dijeron: no, se fue. Y otra persona me dijo una persona me dijo que se había ido. Y me siguieron preguntando, y yo les volví a preguntar, les volví a insistir: ¿dónde está el varón de blanco? Y me dijeron: ¿qué varón? Y yo les dije: el que vino y me sanó. Porque así fue, hermano. Ese varón vino y me sanó. Desde ese momento mi cuerpo comenzó a reaccionar. Desde ese momento yo empecé a mover mis piernas, empecé a mover mis pies, empecé a mover mis brazos y les dije ahí que por favor que me llevaran, que me pararan, porque yo ya podía caminar. Ellos me preguntaron qué sentía y yo empecé a mover mis brazos para la admiración de ellos, a mover mis piernas. Y les dije que había sentido una pesadez en mi cabeza. Me llevaron a hacer escáner, chequeo, pero no encontraron ninguna respuesta para lo que me había pasado. Recuerdo que después de eso pude descansar, mi cuerpo se relajó, pude descansar porque todas las noches anteriores eran, si no me equivoco, 5 o 6 noches que yo no había podido dormir. Es muy difícil dormir en esas condiciones, además aparte del dolor que sentía. Pero recuerdo que esa tarde dormí como nunca. Ahí me fue a ver mi esposo, mi cuñada, quedaron muy asustados por verme así, porque yo lo único que les decía que estaba cansada, que quería descansar. Porque fue tan impactante lo que vivió mi cuerpo que me vino un relajo, un descanso que nunca he sentido ese descanso. Y después de eso se empezó a correr la voz entre el personal médico, porque ellos me habían visto en las condiciones. Después de eso se empezó a correr la voz entre ellos que yo ya estaba mejor, y recuerdo que vino a verme el doctor, y el doctor siempre me hacía este ejercicio. Ponía sus 2 manos y yo lo tenía que apretar así, y él iba midiendo la fuerza. Primero yo solamente podía hacer así, después de esto yo ya tenía una fuerza que yo sé que el Señor me sanó. A mí no me queda ninguna duda de eso, yo tengo la convicción de eso. Y el doctor me dijo que, ahí me hizo que le contara cómo había sucedido todo, y me dijo que lo íbamos a dejar como un hecho que no tiene explicación, porque médicamente este milagro para ellos no tiene explicación a los ojos médicos. Pero nosotros sí sabemos que fue el Señor Jesucristo que a mí me sanó, que envió a un ángel, porque dijo: estás sana en el nombre de Jesús.
Y después recuerdo que al otro día, bueno, fue a evaluarme el kinesiólogo, ahí todo el personal que llegaba me preguntaba qué me había pasado, me decían ya sabemos lo que te pasó y era impresionante. Recuerdo que al otro día cuando fue la kinesióloga y me hizo los ejercicios, ella me dijo, me impresionas. Claro, porque siempre trabajaba con una banda elástica y yo solamente podía hacer así, pero al otro día cuando fue yo abría mis brazos de par a par. O sea que era evidente, no fue recuperación, no fueron los medicamentos, fue el milagro del Señor el que me sanó. Me habían dicho que una mujer estuvo 1 año hospitalizada por este síndrome. Este síndrome para mí duró 15 días. Después de 15 días de aflicción, de dolor, y para la ciencia que no tiene explicación me habían dicho que con suerte, que tenía que tener paciencia, porque con suerte después de 2 meses yo podría quizás mover un brazo, quizás mover una pierna. Ahora llevo 2 meses desde que salí del hospital, estuve 12 días en total hospitalizada. 12 días estuve hospitalizada. Después de eso que me sucedió en la UTI, del milagro del Señor, al otro día me cambiaron a sala común. Ahí estuve unos 6 o 7 días y yo salí caminando, hermanos, para la gloria de Dios, apoyada de un burrito. Ya caminaba, ya me podía sostener, mis brazos me funcionaban bien. Así que yo quería compartir este hermoso testimonio con ustedes porque es un testimonio maravilloso para todos los hermanos que estuvieron orando por mí, para toda la gente que cree en los milagros del Señor. Así que espero que esto sea de bendición también para ustedes, que este es nuestro Señor, este es nuestro Dios, el Dios que nos sirve, el Dios que hizo los milagros que aparecen en la Biblia. El Señor sigue haciendo milagros hoy en día. ¿Por qué me pasó a mí? Yo no lo sé. Yo no sé, no tengo explicación por qué me pasó esta prueba, porque yo siento que el Señor me escogió para mostrar su gloria. A mí, siendo tan indigna, hermanos, nosotros somos vasos de barro y el Señor nos va moldeando día a día. Después de este milagro yo no soy la misma, hermano. A mí nadie me contó lo que viví, a mi familia nadie le contó cuál era mi estado. Y ahora verme ya caminando sola, hermano, y el Señor hasta el día de hoy sigue actuando en mi vida. Hasta el día de hoy sigue actuando, porque debido a la contingencia que hemos tenido que pasar, me han suspendido las horas de rehabilitación en el hospital. Bueno, nunca he tenido rehabilitación desde que salí del hospital, pero el Señor sigue actuando en mi vida. Cada día ya estoy mejor, mi hermano. Ya no siento esos calambres que sentía antes, mi caminar es más rápido y todo gracias al Señor. El Señor hasta el día de hoy sigue actuando en mi vida. Me sigue fortaleciendo, me sigue demostrando que Él es mi sanador. Él es mi sanador. Quiero compartir, hermanos, con ustedes un salmo que cuando lo leí la primera vez me emocionó mucho porque siento que refleja muy bien lo que me sucedió. Lo leo en el nombre de Jesús. Es el Salmo 116. Lleva por título Acción de gracia por haber sido librado de la muerte. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustias y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jesús diciendo: Oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé. Ahí voy a compartir con ustedes, hermano. Le doy gracias al Señor. Me va a faltar vida para darle gracias al Señor.
Y espero que este humilde pero sincero testimonio les sirva para aumentar su fe a cada uno de ustedes. Por eso lo comparto con ustedes, mi hermano, porque este testimonio no me pertenece a mí, le pertenece al Señor. Que Él sea glorificado, que nuestro Señor sea glorificado. Les doy gracias a ustedes, mis hermanos, por todas las oraciones, porque gracias a eso, al clamor de su pueblo, sin importar la denominación, al clamor de su pueblo, sin importar la iglesia, habían pastores que estaban orando por mí que yo ni siquiera conozco, pero el Señor conoce los corazones y la sinceridad. Por eso yo le doy gracias a cada uno de ustedes y obviamente a mi Señor, que nunca soltó mi mano. Yo a través de esa oración tan simple que hice le dije que se haga su voluntad en mi vida, pero que no suelte mi mano, y el Señor nunca me soltó. Aún en la aflicción más dura que me tocó vivir, el Señor nunca me soltó. Amén, mi hermano. Que el Señor le bendiga.